Bien, en esta imagen tenemos una pequeña tabla sobre valores. ¿Valores de qué? ¿De qué son estos valores? ¿Lo recuerdan? Ya, ¿cómo se llama ese coeficiente o esa propiedad o esa constante? Porque hay varios números. ¿Números de qué? ¿De qué eran estos? ¿Cómo se llama eso? Que estábamos estudiando en las clases, en la clase anterior, específicamente. Ya que son números que reflejan de alguna manera el poder dador o atractor de un grupo. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos acá las constantes de Hammett. Esto es, espérense. Perdón. Gracias, sí. Muchas gracias. Sí, era la constante de Hanch. Estaba yo también confundido. Exacto. Ya era para efectos. A ver, Hanch ve los efectos. Hanch ve la lipofilia. Hammett ve los efectos electrónicos. Pregunta, ¿qué significaba un valor positivo? Ya, perfecto. Que aporta lipofilia. Y un valor negativo que aporta hidrofilia. Pregunta, ¿por qué entonces podemos tener distintos valores según el sistema de referencia? Dice sistema alifático, un sistema aromático. ¿Y qué pasa con estos dos de acá? ¿Qué me pueden decir de este sistema y de este sistema? Ya, entonces estamos hablando de un sistema aromático, pi, enriquecido o deficiente. Muy bien, entonces tenemos un sistema aromático pi deficiente, delta más, y tenemos acá un sistema aromático pi enriquecido, delta menos. Vean cómo hay cierta correlación, pero los números no son iguales. No son iguales dependiendo si tenemos el sistema pi enriquecido o pi deficiente. Tanto así que hay algunos incluso que tienen números opuestos. ¿Ya? Entonces, dar una explicación fina para cada valor requeriría hacer un análisis un poco más detallado, un análisis mecánico cuántico. Pero veamos solamente los valores. Fijémonos primero en la parte alifática ahora. Acá, ¿cuál es el sustituyente que aporta mayor lipofilia de la primera columna? ¿El OH? No, recuerden. Ya, porque, ok, recuerden que acá está el metil solo. Ya, lo que pasa es que esto es un metil y esto que está aquí abajo es un metoxi. Ya, el metil 0,5 es el que aporta más lipofilia entre todos estos que están acá. ¿Por qué el metoxi aporta parecido? Porque resulta de que tiene un oxígeno, por así decirlo, entre medio ahí, que contrasta, hace que baje un poquitito el valor, pero como ustedes pueden ver, los éteres son lipofílicos, pues. Entonces, en términos generales, nunca olviden eso, que un fragmento de tipo éter en la estructura, un fragmento éter, siempre va a ser sinónimo de lipofilia, log P elevado. Eso es muy útil cuando uno quiere diseñar algo lipofílico, que es fragmento incorporar en la estructura. Bien, yo creo que con esto ya recordaron, y ahora solamente decir que el más hidrofílico o el que aporta más hidrofilia con un valor reportado sería el OH, porque no tenemos el reporte ni de la amina primaria ni de este grupo nitro, pero los nitros, como ustedes pueden ver acá, dice negativo, ¿ok?, en un anillo aromático y positivo en un anillo electrodador. Entonces uno dice, bueno, pero ¿con qué idea me quedo? Cuidado con esto y lo voy a destacar. Los grupos nitro, quédense con esta idea. Los grupos nitro, por lo general, también aportan lipofilia. Te dirán, ¿qué? ¿Y un nitrobenceno? No es soluble en agua. ¿Okay? Ya el benceno no es soluble en agua, pero un nitrobenceno tampoco es soluble en agua. Y uno dice, pero es un grupo polar. Sí, pero qué curioso, no aporta hidrofilia, aporta lipofilia el grupo nitro. Y hay otro problema, los grupos nitro además se caracterizan porque los grupos nitro aportan toxicidad. No es un grupo muy amistoso para el diseño de fármacos, no es un grupo de primera elección. A ver si se acuerdan de las primeras clases. Recuerden que ustedes van a ser evaluados también por eso, así que espero que vayan repasando. ¿Qué otro tipo de grupo en general uno rara vez incorporaba a una molécula bioactiva?
Muy bien, o sea, electrófilos, ¿no es cierto? En general, electrófilos como un aldehído, eso no lo van a encontrar en un fármaco, ya salvo muy raras excepciones. Cuando son estables se han ocupado en la industria de aromatizantes y saborizantes. Otro tipo de electrófilo, un cloruro de ácido, por ejemplo. Eso es súper reactivo, así que no por ningún motivo va a formar un enlace covalente con lo que pille a su paso. Perfecto, ya ahí están entonces ustedes recordando. Y vamos a hacer ahora lo siguiente, miren. Ustedes dirán, ¿y estos valores los puedo obtener de alguna parte? ¿Están reportados? Claro que sí, están reportados, se pueden calcular con herramientas computacionales, pero mira, algo súper simple, permítanme abrir el ChemDraw. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá el benceno y aquí al lado el nitrobenceno, coloquemos 3. El benceno, el nitrobenceno y el, ¿cómo se llama este con un OH? Muy bien, y el fenol. Ahora sí. Ya, entonces, a ver, voy a maximizar esto un poquito para que se vea mejor. Miren, observen lo siguiente. Vamos a calcular acá. Era en el otro. Entonces, acá en View, nos vamos a Show Chemical Property Window. Esta es una manera directa, rápida de tener una estimación. Entonces, le coloco Paste, doble clic, Paste, doble clic, Paste. Ya tenemos una estimación rápida y directa bastante buena. Y aquí en el valor que se tienen que fijar es en el C-log-P. C-log-P. Esta es la lipofilia según el algoritmo de ChemDraw 2.1. Este otro valor con el grupo nitro. ¿Se fijan que también es lipofílico? Ustedes dirán, ¿cuándo es lipofílico? Todo lo que sea positivo es lipofílico. Ya de 0 para arriba. 1.9 aproximadamente. O sea, entre benceno y nitrobenceno la lipofilia es parecida. ¿Qué pasa con el fenol? Log P bajó 1.5 porque hay un OH que contrarresta, ¿no es cierto?, la lipofilia del compuesto. La otra variable que vamos a ocupar y que también se puede obtener de acá o de cualquier otra vía para calcular es el que dice acá C, MR o refractividad molar, obtenida también por ChemDraw o calculada. La refractividad molar, ¿qué es lo que es? ¿Qué es? El C de ChemDraw, pero MR, refractividad molar. ¿Qué idea general da? Ese parámetro se ocupa mucho, ya se ocupa muchísimo en química medicinal. La refractividad molar tiene relación con dos cosas. Nos dice qué tan grande es el sustituyente, el grupo, o en este caso toda la molécula, qué tan grande es, por tanto, tiene unidades de volumen molar, ¿ok? Es una medida del volumen molar, pero esto está multiplicado por un coeficiente electrónico. Entonces no es solo el volumen, es el volumen y algo más. Es el volumen más la facilidad que tiene la molécula para polarizarse. Así que ahí tienen una doble descripción. El volumen más la facilidad que tiene la molécula para polarizarse. Entonces, pregunta, ¿cuál tiene más refractividad? Ya, ok. O sea, el nitrobenceno, porque aquí le calculamos a la molécula completa, pero claro, pero se debe al nitro, ¿no es cierto? Entonces, 3.3. ¿Qué significa eso? Que esta molécula, si bien es cierto, es más voluminosa porque hay un grupo diferente de hidrógeno, pero al mismo tiempo le es más fácil polarizarse. Tiene mayor facilidad para experimentar polarización asimétrica. Eso significa entonces tener ese valor. Así que ahí tienen por lo menos esos dos valores que son súper importantes. Y hay otro valor adicional de acá que quiero destacar, que es el TPS. Debería estar en la lista, a ver acá, TPSA, ¿ok? O superficie polar topológica. TPSA acá está 51.8. Y veamos el último valor, 20.3. También es una estimación de la superficie polarizable de la molécula en angstrom al cuadrado. Entonces, una medida de la superficie polarizable de la molécula, TPSA. Ahora, ahí tenemos ya tres variables para ejecutar QSAR.
¿Okay? Tenemos una variable de superficie, una de volumen y polarizabilidad, o sea, una estérica y electrónica, y la de lipofilia. Muy bien. Ganelin fue un químico medicinal muy importante de la modernidad, fue el que descubrió la cimetidina. El primer agente para el tratamiento de la úlcera gástrica. Cuando le preguntan si hay algún único descubrimiento que en su opinión llevó adelante el campo de la química medicinal más que cualquier otro, responde, iría a la década del 60, al trabajo de Hansch, sobre la importancia de la lipofilia. Pienso que cambió la forma de pensar en química medicinal. Creo que la aplicación de un enfoque físico-químico orgánico al análisis de estructura-actividad ha sido muy importante. O sea, tenemos que la importancia de Hansch es que así como Hammett definía, como ustedes recordarán, el parámetro sigma, Hansch definió el parámetro pi. Y con eso, de manera implícita, englobamos todas las propiedades de una molécula. Todas las propiedades moleculares. De alguna manera, esos dos descriptores contienen información de todas las propiedades de una molécula, propiedades de estructura, de volumen y electrónicas. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, caracterizar las moléculas de manera global, y con estos dos simples descriptores se puede hacer bastante. Vamos hacia allá entonces. La semana pasada alguien me había preguntado, pero ¿por qué tenemos que ocupar el IC50 logarítmico? ¿Por qué no directo? Es que directo no da, y ahora vamos a ver por qué. La hipótesis de Hansch es que podemos explicar cualquier proceso de interacción fármaco-receptor de esta manera, pensando que la molécula, la droga, el fármaco, viene de un medio diluido y que tiene que tener ciertas propiedades que le permitan atravesar membranas biológicas, y aquí hay dos posibilidades. Una es que no sea capaz de atravesar. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, ¿cuándo le costaría mucho atravesar? Hay dos situaciones posibles. Cuando es muy polar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un amonio, una sustancia permanentemente positiva. Y hay una segunda situación. ¿Tamaño? ¿Perdón? ¿Tamaño? Ya, tamaño, sí. El tamaño puede afectar. Y claro, o sea, cuando es muy polar ya vemos que rebota. Pero miren, el tema del tamaño hoy día también se está poniendo en tela de juicio, porque se ha visto que hay moléculas grandes que logran atravesar porque se pliegan en el espacio y su superficie polar topológica, lo que mostrábamos recién, se reduce. O sea, hay moléculas que tienen plegamiento tridimensional. Pero hay otro problema. ¿Qué pasa si la molécula es tan lipofílica que queda siempre en la membrana? Entonces ahí está la segunda situación. Hay moléculas tan lipofílicas que quedan tan adheridas a la membrana, lo que se llama la unión inespecífica, que no logran llegar al target. Entonces vamos a tener que, desde acá, una familia de determinados compuestos, para llegar a un sitio de acción, va a tener un rango óptimo de lipofilia. Un rango óptimo de lipofilia. Ejemplo. Ustedes han escuchado que están de moda los receptores de cannabinoides. Desde hace mucho que se está hablando. Y ha tenido un ir y un venir eso, porque al principio había mucha esperanza. Se ha visto que, por ejemplo, para la epilepsia podría servir, pero para otras cosas no. Para que una molécula sea un ligando cannabinoide, tiene que ser de alta lipofilia. Moléculas hidrofílicas se ha visto que no sirven. Al revés, si ustedes quieren tener, por ejemplo, una molécula de tipo diurético osmótico, una molécula que ayude a excretar la mayor cantidad de líquido posible, son moléculas hidrofílicas que pueden ser excretadas por la orina. Como la lactulosa. Claro, que ese tiene un efecto directo a nivel intestinal, pero sí, es polar, queda en el intestino y ayuda al vaciamiento intestinal, así que, claro, también es un ejemplo. Bien. ¿Hidroclorotiazida podría ser? Exacto, la hidroclorotiazida muy bien es un ejemplo de un diurético de acción específica y que es bastante polar. Bien, tenemos entonces que la molécula va a tener un rango óptimo de los P que ustedes van a determinar, y ustedes dicen, ¿y cómo? Porque resulta que como norma general se ha visto esto.
que la actividad biológica respecto al log P sigue una distribución de tipo parabólica inversa. Por tanto, podemos saber más o menos cuánto es este rango óptimo, habiendo un valor máximo que se conoce como pi sub 0. Necesitamos entonces conocer cuál es el rango óptimo de la familia que estamos diseñando. La molécula, cuando atraviesa la membrana, dijimos que hay un porcentaje que queda retenido en la membrana. A eso se le llama, lo que queda retenido en membrana, unión inespecífica. Perfecto. Y lo que sí logra llegar al target es la unión específica. ¿Ok? Entonces tenemos que la unión total va a ser la suma de la unión inespecífica más la unión específica. Ahora, alguien va a poder decir acá, y esta imagen es bastante buena porque, ¿qué pasa si hay una proteína transportadora, ¿no es cierto?, que permite que la molécula fluya más fácil desde un lugar a otro? Hay ciertas proteínas que cuando reciben la molécula giran y hacen entrar el compuesto. Bueno, obviamente esto es una simplificación que no puede explicar todas las variables en juego. Pero tenemos esto, que el movimiento de un fármaco para llegar a su sitio específico se puede explicar como una partición en dos fases. Fase acuosa, fase lipofílica. Y la hipótesis de Hansch es esta. La ley cinética clásica para cualquier movimiento molecular. O sea, esta ecuación no la inventó Hansch, esto es una descripción cinética de un proceso que dice que la tasa de respuesta en función del tiempo es igual a una constante por la concentración por una constante K sub X. A ver, esto que está acá, la probabilidad, la tasa de respuesta en función del tiempo es igual a esta letra A, ¿ok? De R de T, es igual a A, que es la probabilidad que una molécula alcanza el sitio de acción en un intervalo de tiempo. La probabilidad. El problema acá, con esto, es que cuando decimos la probabilidad, ese es un concepto que químicamente hablando es un concepto abstracto. ¿Cómo usted puede hacer que eso pase de ser un número, la probabilidad, a algo concreto? Entonces tenemos que asociar la probabilidad, o más bien el producto de la probabilidad multiplicado por la concentración molar del compuesto, tenemos que asociarlo a algo concreto. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros de alguna manera queremos explicar. ¿Okay? Entonces, la tasa de respuesta en función del tiempo, ¿okay? De R a dt, en función del tiempo, es igual a esta probabilidad, ¿ya? Por la concentración, ¿okay? Y por la constante de equilibrio del proceso. Bueno, resulta de que esto que se ve tan complicado y usted dice vamos a ver ecuaciones diferenciales, entonces no, porque resulta que la tasa de respuesta en función del tiempo, dado que la administración de los fármacos es espaciada con horarios específicos, por ejemplo, un fármaco se administra cada 8 horas o cada 6 horas o cada 4 horas. Por ejemplo, los antivirales como el aciclovir son cada 4 horas, no todo es cada 8 horas, ¿ok? Pero la tasa de respuesta en función del tiempo resulta que termina siendo algo que en la práctica da siempre un valor constante. ¿Ya? Y por otra parte, cuando hablamos de que la tasa de respuesta depende, ¿ok?, de la probabilidad multiplicado por la concentración, bueno, vamos a decir que ¿cuánto es esa concentración que genera un efecto? ¿Quién define eso? No podemos hablar en términos así, una concentración en la célula, en el plasma, dependiente del paciente, no. Sino que cuando hablamos de la concentración tenemos que hablar de algo específico. Y aquí Hansch dijo, bueno, la concentración que genera un efecto, la manera más estandarizada y objetiva de tener un valor para eso es asumir que eso para un determinado fármaco es su IC50, la concentración que genera el efecto o que genera el 50% de la respuesta o de la inhibición. ¿Okay?
Entonces ya, si ustedes se fijan, esto se está más o menos simplificando porque vamos a tener acá que esto es constante, la tasa de respuesta en función del tiempo. Vamos a tener que, esto de alguna manera, vamos a tener que pasar de la abstracción a algo más concreto. Y esto sería nuestro IC50. Y K es la constante del proceso, pero esto también es otra constante. Entonces ya se está simplificando esto. Lo único que todavía sigue un poquitito abstracto acá es esta letra A. Bueno, para allá vamos, miren. ¿Qué es lo que se fue diciendo? Primero, se objeta de que el proceso es más complejo que una partición en dos fases. Hay muchas particiones intermedias. Por supuesto, ya, pero esto es un modelo. ¿Hay modelos multicomponentes? Sí. Pero ¿para qué complicarnos si esto ya funciona y explica bastante bien la actividad de una familia de moléculas? ¿Por qué digo que el proceso es más complejo que una partición en dos fases? Bueno, ustedes saben que cuando el fármaco va por vía oral, el fármaco por vía oral primero tiene que enfrentar el problema de la absorción intestinal. Luego tiene que enfrentar el metabolismo hepático. Y de ahí se distribuye por el plasma y llegará al sitio de acción. Algunas formas de bypassear eso, particularmente el metabolismo hepático, es otra vía de acceso. La vía intravenosa, la vía intranasal, la vía sublingual, por ejemplo, ya se saltan todo el metabolismo hepático. Bien, por otra parte, aquí está el problema, debemos correlacionar A con alguna variable experimental. Varios investigadores, como los que se mencionan acá, ya hablaban de que sí era posible racionalizar la probabilidad de que una molécula llegue a su sitio de acción, a tal punto que llegaron a decir que la probabilidad depende de la tasa de movilidad de un compuesto orgánico. ¿Y cuál es la variable fisicoquímica más parecida a eso? A la tasa de movilidad de un compuesto orgánico, el log P. Y ustedes probablemente lo saben de los experimentos biológicos, ¿no es cierto? El compuesto tiene que estar disuelto para que se pueda mover y llegar al target. ¿Y en qué uno disuelve por lo general las moléculas orgánicas para hacer los experimentos biológicos? Exacto, ese es uno de los más empleados. También, exacto, puede ser en etanol si es que el compuesto es más polar. Y si no, si es súper lipofílico, tenemos que ocupar dimetilsulfóxido, DMCO, para poder disolver el compuesto y que tenga, ¿qué cosa? Que tenga un adecuado, ¿no es cierto?, una adecuada tasa de movilidad y por tanto aumenta su probabilidad de llegar al sitio de acción. Entonces, como pueden ver, esto no es más que un juego mental de poder racionalizar esta probabilidad y decir, ok, esa probabilidad A corresponde a log P y más específicamente, ¿no es cierto?, a P, por así decirlo. Ahora, vamos para acá. En vez de usar P, dice ahí, Hansch desarrolló una constante de sustituyente comparativa llamada pi, análoga a sigma de Hammett. Entonces, Hansch dijo que la probabilidad de que algo llegue a su sitio de acción depende de la lipofilia de los fragmentos que constituyen la molécula, porque pi era la lipofilia de un fragmento. Es el log P de un fragmento. Entonces, la hipótesis de Hansch es que la probabilidad para que llegue a su sitio de acción es función de la lipofilia pi de los fragmentos del fármaco. ¿De cuáles fragmentos? De todos los fragmentos que sean relevantes para la actividad. ¿Ok? No necesariamente todos los fragmentos van a explicar la actividad, pero siempre hay un conjunto que es el más relevante. Y tenemos que, de acuerdo a la hipótesis de Hansch, ¿ya?, la probabilidad es función de la lipofilia y esta probabilidad, según Hansch, sigue la ecuación. ¿Qué ecuación es esta? Cuando ustedes ven este tipo de gráficos así. Exacto. Entonces, miren qué interesante. Tenemos acá la hipótesis de Hansch es que hay una distribución gaussiana. ¿De qué cosa? De la probabilidad y, en otras palabras, de la lipofilia para que el fármaco llegue a su sitio de acción.
Esta es la ecuación de Gauss. Este pi no es el pi lipofilia, ese es el pi numérico. ¿Ok? Ese pi que está ahí es 3.14. Este sigma no es Hammett, ya así que no se vayan a confundir. Ese sigma, si ustedes se fijan acá, es la amplitud de la curva. ¿Ok? Entonces tenemos que sigma nos da la amplitud de la campana de Gauss. Tenemos por otra parte que en la parte, acá está el exponencial, ¿ok? El número de Euler. Tenemos la variable x, tenemos el menos mu. ¿Qué es lo que es mu? Es el punto, ¿no es cierto?, en el cual tenemos el máximo en el eje x. Por ejemplo, aquí dice mu 0, porque todas las campanas tienen el máximo en un x igual a 0, excepto la verde, que tiene un mu menos 2 acá, porque tiene el máximo en menos 2. Es ese valor mu que está ahí arriba. ¿Ok? Entonces vamos a tomar esto, pero fíjense lo siguiente. Esta amplitud, o ese valor sigma, eso que está ahí es una constante. Pi es una constante. E es una constante. Otra vez sigma es una constante. Mu es una constante. Todo eso se puede agrupar de alguna manera para llegar a algo más simple. ¿Ok? Y x, vamos a decir nosotros, entonces, función de qué es esto. Para nosotros este es el comportamiento o la probabilidad que el fármaco llegue. La probabilidad que el fármaco llegue es función de pi. Pi sub x. ¿Okay? Entonces hay un valor máximo de lipofilia pi para que el fármaco llegue a su sitio de acción. ¿Okay? Para que alcance la máxima probabilidad de llegar. Entonces en el eje x lo que tenemos es pi. ¿Se entiende la idea? Ya. Entonces en el eje x es pi y por tanto este valor que está acá, x, ¿no es cierto? En realidad es función de pi, sería esto. Y por tanto nuestra ecuación se transformaría en esto. Y esto que les estoy mostrando acá, ustedes dirán, esto no es tan exacto como una demostración matemática clásica. No, esto está obtenido directamente de los papers de Hantzsch. Ya, si ustedes van a los primeros papers de Hantzsch, al paper del año 64 que yo les mostré en la clase, una de las clases anteriores, ahí él hace este razonamiento que estoy tratando de explicar acá, ¿ok? Y expone ya de esta forma y coloca las ecuaciones de esta manera. Entonces él llega a decir que la tasa de respuesta en función del tiempo depende de la probabilidad. Entonces esta A que ustedes ven acá, esta probabilidad es una función de ¿qué cosa? De la lipofilia. Es una función gaussiana de la lipofilia, de lipofilia pi. Y por eso que aquí ahora tengo la ecuación de Gauss, donde solamente sé qué es lo que se hizo acá. Se agruparon términos, una constante A. Recuerden que estábamos recién viendo que habían varios valores constantes, ¿ok? Arriba el valor pi, otro valor el mu que sería el pi 0 o el pi de lipofilia óptimo, ¿ok? Dividido por otra constante. Y el C, que está acá, ya lo habíamos explicado, va a ser nuestro IC50. Y bastaría decir acá que esto, ¿no es cierto?, también es una constante que vamos a llamar Q. La tasa de respuesta en función del tiempo es constante. Entonces, si tenemos todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros para despejar la ecuación? Reagrupar términos. Pero nos faltaría una última conversión, y aquí viene la genialidad de Hantzsch. Él dice que la constante que tenemos acá, K sub x, la puedo reemplazar por la ecuación de Hammett. Entonces esto que está acá lo podemos reemplazar por la ecuación de Hammett. Y ahí nos vamos a devolver un segundo. Miren, la ecuación de Hammett, a ver si más abajo tengo para... Ahí está. Esa es la parte que quiero ilustrar. ¿Qué es lo que demostraba la ecuación de Hammett en estos términos? ¿Lo recuerdan? K sub x dividido KH. ¿Okay? ¿Qué era eso? Eso es lo mismo que decir logaritmo de K sub x menos logaritmo de K sub h, igual ya a este ρ, que ya sabemos que vale 1 para equilibrios acuosos, por sigma, que es la constante de Hammett. ¿Okay? O sea, es la resta de cuando el ácido, que era el sistema de referencia, tiene el sustituyente X menos el ácido benzoico cuando no tiene sustituyente. ¿Ok? Entonces podemos reemplazar nosotros ahora esto, ¿ya? Si tomamos lo KX, ¿no es cierto? Lo podemos reemplazar por todo esto en la ecuación, y eso, agrupando términos, nos lleva a la ecuación que tenemos acá arriba. ¿Ok? O sea, eso también es, ahí está, convertible. ¿Ok?
Aquí simplemente se movieron términos de un lado para otro. 1 dividido C, 1 dividido IC50. ¿Cómo se despeja un exponencial? Aplicamos logaritmo natural primero y luego después convertimos logaritmo natural a logaritmo en base 10. De ahí viene entonces esto de log de 1 dividido el IC50. O lo que es lo mismo, ¿qué es eso? P IC50. Entonces ahora lo ven, está ahí, está implícito en la suposición de Hanch. Entonces de ahí venía. ¿Por qué tenemos que ocupar P IC50? P IC50 es igual a ¿qué? Es igual a una suma de términos. ¿Es igual a qué? A la contribución de la lipofilia. Permítanme moverme un segundo más allá para ver las otras variables. Acá. P IC50, pero déjenme escribirlo de esta manera, porque así es como lo vamos a ver siempre a lo largo del curso. Miren, P IC50 es igual a una contribución de la lipofilia, ¿ok? Una contribución de la lipofilia, o acá, una contribución de la lipofilia, que son estos dos términos. Entonces ahí tenemos la lipofilia. Una contribución electrónica. Y una constante, ¿cierto? Una constante de regresión. Entonces tengo acá P IC50 igual a la contribución de la lipofilia más la contribución electrónica. Y esta es la ecuación Hanch de base. Pregunta, según esta ecuación, tal como está escrita acá, ¿conviene aumentar o reducir la lipofilia para que aumente o disminuya la actividad? ¿Qué me pueden decir ustedes? Aquí estamos diciendo P IC50, esa es nuestra variable Y. ¿Ya qué es Y? ¿La variable dependiente o independiente? Y. Independiente. Pero es la actividad biológica. P IC50, la variable dependiente, ¿ya? La variable dependiente, P IC50, ¿depende de qué? Depende de la lipofilia, depende de las propiedades electrónicas, más cualquier otra cosa que yo pueda incorporar a la ecuación. Y ahí está la clave. Por tanto, vuelvo a repetir, si yo quiero que la actividad biológica aumente según esta ecuación genérica de Hanch, ¿cómo tiene que ser la lipofilia? Aquí dice menos K por pi cuadrado más K prima, una constante cualquiera, por pi. Ya, o sea, porque si este término es negativo, claro, la puerta del cuadrado va a restar a la... va a restar, ¿no es cierto?, al aporte lineal. Claro. Entonces, el punto es, ¿y cómo sabemos nosotros, ¿no es cierto?, cuánto es el valor máximo? Podemos graficar esto y vamos a encontrar que hay un valor de lipofilia que hace que esto sea máximo. Y si superamos ese máximo, ¿qué va a pasar? El término cuadrático supera al término no cuadrático, haciendo que todo esto dé negativo y por tanto restamos al valor global de la actividad biológica. En otras palabras, no olvidemos nunca esto. No olvidemos nunca que la lipofilia siempre está teniendo, ya recuerden esto es log P, lipofilia, o log pi si le quieren llamar, versus la actividad, siempre tiene un comportamiento parabólico inverso. Pregunta, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes encuentran una ecuación de Hanch que no tiene el término cuadrático? Por ejemplo, log o P IC50, P IC50, por ejemplo, qué sé yo, voy a inventar algo, ya 3.1 por log P, el global, más 5. Imaginemos una ecuación corta. Pues imagínense que ustedes llegan a esta ecuación Q, la estoy inventando. Ya me interesa la parte del razonamiento conceptual. ¿Qué significa esto? Que para aumentar la actividad biológica, ¿qué tengo que hacer con la lipofilia de mis compuestos? ¿Aumentarla o disminuirla? Aumentarla, porque el coeficiente es positivo, 3.1 positivo. Entonces, si yo aumento la lipofilia, va a aumentar el P IC50. Ya, pero esa ecuación es una ecuación incompleta. Porque ¿cuánto puede aumentar la lipofilia en el papel? Infinito.
Ya, y contra más lo aumente, voy a tener un mejor PIC50. Entonces eso me va a llevar a inventar moléculas irreales. ¿Qué pasa si yo digo, voy a inventar una molécula con 20 bencenos en la estructura? Porque con 20 bencenos va a tener una lipofilia gigante y por tanto me va a dar un PIC50 maravilloso. Ya, pero eso no es real. Entonces, cuando ustedes obtienen ecuaciones de este tipo, ustedes tienen que ser muy cautos porque están trabajando en este rango de lipofilia. Quedaron con una ecuación que describe solo esa parte de la curva. Entonces uno dice, claro, ¿cómo yo sé dónde está el corte? ¿Cómo hago que aparezca el término cuadrático negativo? Tengo que evaluar más moléculas. Por eso que los QSAR con pocas moléculas son difíciles, ¿ok? Porque tenemos pocos datos, ¿ok? Ya, así que para que vayan razonando cómo es esta cosa, ¿ya? Y una observación final, ¿ya? Una observación final. Yo sé que están medio desesperados ya por empezar a trabajar con el notebook, ¿ya? Una observación final es que en esta ecuación ustedes pueden incorporar más términos. O sea, esta ecuación que está acá es una ecuación genérica donde ustedes pueden incorporar cualquier otro tipo de término. Aquí solamente tenemos incorporado básicamente dos términos: lipofilia y Hammett. Propiedades electrónicas, propiedad estérica o ¿no es cierto?, de lipofilicidad del compuesto. Entonces, ¿cuántas variables más podemos incorporar? Entonces, ¿cuántas variables puede tener una ecuación QSAR? Entonces alguien puede decir, ¿puedo yo incorporar como variable, por ejemplo, aparte de la lipofilia, ya aparte, entonces son descriptores válidos, la lipofilia, log P, o la lipofilia al cuadrado también es otra variable más, o esto mismo pero con pi de fragmentos específicos en vez de la lipofilia global. Puedo tener propiedades electrónicas, ¿ok? Como los sigma. Puedo tener la refractividad molar, ¿se acuerdan? La refractividad molar. Puedo tener la superficie polar topológica, TPSA. Inventen el que quieran. Puedo tener la energía del orbital HOMO. Puedo tener la energía del orbital LUMO. Puedo tener la electrofilia global omega de la molécula, ¿sí? Puedo tener la dureza química de la molécula. Y sigan, puedo tener descriptores de Free Wilson, o sea, puedo tener X sub I igual 1 o 0, sí, podemos tener mezclado todo. Entonces, ¿qué tan larga, no es cierto?, tiene que ser mi ecuación? Y ahí les hago la pregunta de sentido común a ustedes. ¿Es mejor tener ecuaciones QSAR largas o ecuaciones cortas? ¿Qué creen ustedes a grandes rasgos, como idea general? Yo sé que todo esto es un poco flexible, siempre hay cosas debatibles, pero la idea general. O sea, mientras más larga, más tenemos una mejor descripción de la molécula en términos de sus parámetros. Ya, y a ver, si hay más descriptores, esos parámetros entre sí, tenemos que asegurarnos de que no estén correlacionados entre sí. Claro. Ya, eso es importante. Podría ser, ya de que bajo ciertas condiciones ayude a tener una ecuación grande para dar explicaciones mecanísticas, pero el problema de tener una ecuación muy grande, ya, y nos ha pasado, es que una ecuación muy grande, uno no cuesta mucho ponderar el peso de cada descriptor en la ecuación. ¿Ok? O sea, uno ve muchas veces descriptores con coeficientes parecidos. Por tanto, la pregunta es, bueno, ¿qué es más importante? ¿La lipofilia o la superficie? ¿La refractividad o la electrofilia? ¿Se entiende? Entonces, cuando la ecuación es muy grande, cuesta ponderar el efecto y la importancia de cada descriptor. ¿En qué cosa? En la explicación que ellos dan de qué, de la actividad biológica, si finalmente lo que queremos es explicar la actividad biológica. Entonces, mi consejo es que es mejor tener ecuaciones más cortas, pero más ecuaciones. Entonces, es mejor tener un mayor número de ecuaciones, pero más cortas. Ecuaciones cortas, pero más, para una misma familia de moléculas, ¿ok? Lo otro es que lo mencioné ya solamente, pero ahí es donde vamos a ir trabajando después en los talleres no van a quedar grabados, eso es parte del trabajo, ¿no es cierto?, que vamos a hacer aquí de manera práctica, moviéndonos en la sala.
Lo otro tenía relación con, ojo, no vayan a tener descriptores colineales, ¿ok? Entonces se deben evitar, voy a escribir acá, ¿ya? Se deben evitar descriptores colineales. Me explico. Imaginen que ustedes tienen el C-log-P calculado por ChemDraw. Y alguien dice, pero yo también calculé otro log-P, ¿ok? Hay un sitio web que calcula con otro algoritmo que se llama A-log-P. Y los ponen juntos en la misma ecuación. No, ya, porque son colineales, ¿ok? Claro, son valores diferentes, porque calculan con algoritmos diferentes. Pero son descriptores que los dos me están explicando la misma propiedad, solamente que con variaciones numéricas. Así que no se puede. Tenemos que evitar tener descriptores colineales. Ojo con eso. Muy bien, entonces con eso ya hemos ido avanzando un poco. Esta es la explicación que Hans da. Finalmente, ¿dónde estuvo la genialidad? Porque yo sé que matemáticamente, esto es como cuando uno demuestra la ecuación de... ¿cómo se llama la ecuación? La gran ecuación de la química cuántica, la ecuación de Schrödinger. Ustedes saben que eso finalmente es llevar las ecuaciones de Newton a la escala mecánico-cuántica, y el paso de ahí a la mecánico-cuántica no es tan directo, no es una demostración absoluta. Hay ciertos supuestos de fondo. Aquí se hizo más o menos lo mismo. Entonces, pues, esto no lo encuentro tan exacto. Esto es una hipótesis y ha funcionado bien hasta el momento. Y la hipótesis es que la actividad se explica mejor en términos logarítmicos, su comportamiento, para un conjunto de determinados descriptores. Porque así obtenemos una ecuación que explica mejor esa actividad en términos logarítmicos. Si usted coloca el valor aquí no logarítmico, va a llegar a cualquier cosa. Así que ojo con eso. Bien, ¿y qué hizo? ¿Qué reportó entonces Hansch en ese trabajo seminal sobre Cusar? Lo siguiente. Toxicidad. Estaban estudiando distintos ácidos benzoicos. ¿Qué modelo biológico tenían? ¿Con qué modelo biológico estaban testeando? En larvas de mosquito. O sea, estaban testeando qué tan tóxicos eran estos compuestos en larvas de mosquito. Ácidos benzoicos con distintos sustituyentes. ¿Okay? Entonces podemos tener sustituyente acá, R1, R2 y R3. ¿Qué fin tiene crear algo que mate larvas de mosquito? Bueno, dos cosas. Primero, podría ser derechamente buscar un insecticida, ¿ya? Segundo, puede ser un modelo de toxicidad. O sea, esto puede ser un modelo para testear fármacos, porque una larva de mosquito es bastante sensible a las condiciones ambientales. Entonces, si un fármaco mata a todos los mosquitos, bueno, alerta, capaz que es bastante tóxico también a nivel humano. Bien, ¿qué es lo que hizo él? Acá está. ¿Cuántas moléculas fueron estudiadas? 14. ¿Cuántas vamos a estudiar nosotros en el taller? 10. Ya, él tiene aquí 14 funciones. 3, 4, 5 triyodo. ¿Qué significa eso? Que acá hay yodo, yodo y yodo. Eso. Etcétera. Después diyodo, parayodo, etcétera. O sea, tenemos con yodo, con cloro, con hidrógeno por ahí debe andar. Ahí está. O sea, sin nada. Con metil, con flúor, con metoxi, con nitro y con alcohol. Entonces, súper variado. ¿Ya? Súper variado. ¿Probó todas las combinaciones posibles de esto? No. Hay solo 14 moléculas. Entonces, vamos acá ahora. Primer descriptor. O sea, esto que está acá, ¿ya? Sería mi X sub 1. Este acá es X sub 2. Primer descriptor. Y falta una columna, que aquí no la tengo, pero ellos lo midieron. Falta también la columna X sub 3. ¿Qué es X sub 3? Es el valor anterior, o sea, es X sub 2 al cuadrado. Pregunta, ¿por qué quieren elevar este término al cuadrado? ¿Para qué hizo eso Hansch? No está acá el valor, no tengo esa columna, pero lo hicieron. A ver, primero, ya vamos por orden. X sub 1, ¿qué es esto? Ok, muy bien. Es la suma de los coeficientes de Hammett de los sustituyentes que hay en acá. Ojo, ahí dice la suma. No es un sigma. Es la suma de sigma K y sigma I. ¿Ya? Entonces, cuando hay 3 yodos, la suma da 0,98.
¿Qué significa eso? ¿Qué hacen esos 3 yodos? Cada yodo aporta su lipofilia. O sea, Calma, ay, perdón, ya tranquilo. Eso, exacto. 3 yodos son bastante electroatractores, 0,98. ¿Ok? 3 yodos juntos atraen más que 2. A ver, ¿dónde está 2? El que sigue. 0,7, 2 yodos. ¿Se fijan? Eso es. Perfecto. Vamos acá al segundo valor, aquí al lado. La sumatoria de los pi, 3.73. Pregunta, ¿eso lo encuentran alto o bajo? Alto. O sea, 3 yodos aportan una lipofilia brutal. 3,7, solo 3 átomos dentro de la estructura. Así que no lo olviden, cuando uno le coloca yodo a las moléculas, la lipofilia se dispara. Y luego, insisto, acá no está el valor, pero ellos quisieron este valor de acá, lo elevaron al cuadrado y esa fue otra columna. ¿Por qué? Sí. ¿El valor de su materia de pi es un log? ¿O? Claro, esto que está acá es el log pi. O sea, 373 es la suma de este valor con este valor y con este valor. Es la lipofilia de cada fragmento, no de toda la molécula. Solo del fragmento. Ah, del fragmento. Es la lipofilia solo del fragmento, es el pi. Ya. ¿Ok? Recuerden que pi es la lipofilia del fragmento, no es el log p global. Sí, que me duele si se puede extrapolar a las leyes de Lipinski, pero... Resulta de que sí, porque mira, si este valor que está acá es la lipofilia de estos 3 fragmentos, quiere decir que toda la molécula tiene una lipofilia superior a eso. Por tanto, capaz que no cumple la regla de Lipinski. Se pasó. ¿Cuánto era el límite? 5, ¿no es cierto? Bien. Entonces probablemente no cumple las reglas de Lipinski. Ya, pero eso, ¿no es cierto?, es la parte farmacocinética, ¿ya? Ahora, la pregunta era, ¿por qué crearon otra columna elevando estos valores al cuadrado? Cada valor sumatoria de pi lo elevaron al cuadrado y tuvieron una variable x3. ¿Para qué hacer eso? Alguien puede decir, no estamos trabajando ahí con algo colineal, tener otra vez lo mismo pero al cuadrado no será colinealidad, y nos dijo recién que no podemos tener colineales. Sí, pero recuerden que si tenemos pi al cuadrado, eso nos va a describir la curva de lipofilia completa. Y por tanto vamos a saber dónde está el pi máximo, el que tenga el término negativo. ¿Ya? Para eso entonces uno el valor pi lo eleva al cuadrado, para poder testear más o menos dónde está el límite de la parábola. ¿Ok? ¿Dónde está el valor máximo? Entonces tenemos que luego, ya aquí esto está, como es entiendan, yo esto lo saqué del paper original, por eso se ve tan mal. Fíjense acá, ni siquiera se entiende, pero aquí había un menos. Decía menos log C. O sea, esto que está acá, menos log C, no es otra cosa que el PIC50. Y acá está el observado, este es el que me interesa. ¿Ok? Este es el PIC50 observado. Y este PIC, claro, el observado es nuestra variable Y. El calculado, ¿cuándo lo obtienen? Cuando crean las ecuaciones Cusar. O sea, esto, como esto es un paper, ya está reportado, ¿ok? ¿Tiene esos 3 descriptores solamente? Sí, es que por eso este trabajo Se acerca harto al observado. se acerca bastante, ya, y solo con 3 descriptores, ahí podemos ver la genialidad. ¿Sí? Esto con muy poco se hizo mucho, estaban descubriendo algo que nunca nadie había hecho, entonces ahí la relevancia de esto, y ni siquiera con un análisis matemático ultra complejo, porque ahora si ustedes tienen Y, X1, X2 y X3, ¿qué pueden hacer? Regresión multilineal. Ya, eso es lo que vamos a hacer, regresión multilineal. Entonces, vean aquí al lado, ¿qué es lo que es esto? Delta log C, el residual. Ya, entonces, esto que está acá es el residual. O sea, el residual era la actividad, ya, la observada, menos la calculada. ¿Cuánto era el máximo tolerable de residual? Exacto. Exacto. Idealmente los residuales o deltas tienen que ser menores a 3 veces la desviación estándar. ¿Había otro criterio? Exacto. Hay otro criterio que es más aproximado, que dice que tienen que ser menores a 1.
pero ese es muy aproximado, lo hemos ocupado nosotros cuando uno a la rápida quiere detectar un valor anómalo. ¿Ok? Pero el término fino es este: residuales menores a 3 veces la desviación estándar del modelo. Vamos para allá. Entonces, con regresión multilineal, ¿qué es lo que encontraron? Se pusieron a jugar y reportaron todas estas combinaciones obtenidas. Por eso les digo, podemos tener varias ecuaciones. Claro, por ejemplo, recuerden, ya la primera parte es la variable Y, PIC50. ¿Ok? Todo esto que está acá. PIC50 igual 0,5 por pi más 1,5. Esa es la primera ecuación. Ecuación 1. Ecuación 2. Ecuación 3. Ecuación 2. PIC50 igual 0,015 por pi cuadrado más 0,5 por pi más 1,5. Y ecuación 3, lo mismo, muy parecido, pero más 0,07 por sigma más 1,6 casi. Tenemos reportado el valor de R cuadrado para las 3 ecuaciones. El valor de R y el valor de la desviación estándar para las 3 ecuaciones. ¿Okay? Entonces, quiero que me digan, en base a estas 3 ecuaciones que están acá, ¿encontramos el valor óptimo de lipofilia con alguna de ellas? Recuerden que, a ver, a diferencia de un docking, yo sé que esto es más abstracto, ya, pero es ahí la importancia que sean capaces de interpretar el resultado. Entonces la pregunta es, en base a estas 3 ecuaciones, ¿somos capaces de, a través de alguna de ellas, saber cuál es el valor de lipofilia óptimo para crear la máxima toxicidad? Porque en este caso eran moléculas tóxicas, ¿no es cierto?, contra la larva de mosquito. Entonces, con alguna ecuación, ¿sabemos cuál es ese máximo? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ecuaciones habría que ver? Las con pi al cuadrado. O sea, la 2 y la 3. ¿Alguna de ellas me va a informar el máximo? ¿O pi siempre crece? Acá es positivo. En todo está positivo. Positivo, exacto. Siempre crece. ¿Qué significa eso? No logramos dar con el término negativo. ¿Por qué no? Porque apenas habían 14 moléculas. O sea, tenemos un universo corto de moléculas. No lograron dar con el término de lipofilia óptima. ¿Ok? Entonces es una conclusión. La segunda conclusión es que a grandes rasgos, a mayor lipofilia, mayor o menor actividad. ¿No es cierto? Ya. Claro, pues no sabemos dónde está ese cierto punto. Ya, claro. Entonces, a grandes rasgos, a mayor lipofilia, a mayor log P o a mayor lipofilia pi del fragmento, ¿ok? Mayor actividad, ¿ok? Mayor o menor PIC50, mayor PIC50. Y eso significaba menor IC50, ¿ya? ¿Sí? Igual puede ser que como no tenían un fragmento lo suficientemente lipofílico dentro de su modelo para llegar a este otro extremo y lograr encontrar el negativo. Podría ser, claro, de que les faltó abarcar un rango más amplio de lipofilia, sí. Claro, quedaron en la primera parte, quedaron en esta parte, pues recuerden que en esta parte de la parábola de actividad versus lipofilia, en esta parte, ¿a qué se parece la curva I? La curva I se parece a una recta. Entonces, como la curva I parece una recta, ya en todo obtuvieron términos positivos y no tuvieron valores lipofílicos mayores que le hiciera volver la curva. Así es muy probable que sea esa la explicación. Muy bien. Finalmente, quiero que me digan entonces ahora, ¿y qué pasa con las propiedades electrónicas? Para tener un buen tóxico contra los mosquitos. Ok, tengo que ser lipofílico, ¿y qué más? ¿Cómo tiene que ser la propiedad electrónica de las moléculas? La única ecuación que me habla de eso, exacto, es la última. Ya, ese es el punto. Como el sigma tiene un coeficiente positivo, conviene tener un grupo electrodador. A ver, espérense. No, pues positivo. Estamos mal. Electroatractor, sí. Bien. Electroatractor. Ejemplo, nómbreme por lo menos uno. Muy bien, ese es como el gran electroatractor, ¿no es cierto? Ya, ejemplo, un grupo nitro. Conviene tener un electroatractor que quite densidad electrónica. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ya ustedes están diseñando.
Pero ¿cómo diseñan ahora ustedes? De una manera un poco más abstracta que en Free Wilson, porque ya no son sustituyentes concretos, porque algo electroatractor, son muchas posibilidades, lo puedo sacar hasta de una tabla. Puedo inventar un grupo electroatractor. Ejemplo, trifluorometano, no estaba en los anteriores. Yo lo puedo proponer, tendría que medirle el valor sigma y ver qué valor de actividad biológica me da. ¿Ok? Entonces les propongo que en base a la última ecuación calculemos cuál va a ser la toxicidad de esta molécula. Entonces en base a la ecuación 3, ya ahí ustedes ven que esto ahora se vuelve como medio poético, así como exploratorio, ¿qué puedo hacer? Porque ya no es Free Wilson. Free Wilson era súper específico. Este fragmento o este otro no. Este sí, este no. Pero acá ya podemos especular. Y por tanto, como tiene que ser algo lipofílico y electroatractor, ahí ustedes van a todos esos conocimientos previos que ya hemos estudiado y ustedes dicen, podríamos tener, por ejemplo, un trifluorometano, porque es lipofílico y es atractor, y no estaba en la tabla anterior, así que ahí tengo una molécula nueva. Ya, calcular. Primero, ¿cuánto es la lipofilia ya de este fragmento? Necesito el pi. Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos el pi y necesitamos el sigma. ¿Cómo hacemos eso? Miren, ahora vamos para acá para que lo hagamos rápidamente. Bien, entonces vamos a calcular acá. Borramos en este sitio web peter-ertl.com y dibujamos el trifluorometano. Acá entonces, ahí y aquí, ¿no es cierto? Nuestro trifluorometano tiene 3 flúors. Trifluorometano, ahí está. Y tenemos que decir que este es el R, pues entonces el R. ¿Okay? Entonces este es el grupo calcular. Ya, el sigma es 0.547 y el pi, espérense, cuidado, para eso, no. Miren, lo que pasa es que dice sigma m y sigma p, se refiere sigma en meta o en para. Ya, ¿y cómo estábamos? Para, muy bien. Ya, 0.647. Yo sé que no ven el apunte, pero yo lo voy a dejar anotado, de ahí vamos para acá, 0.647 y el pi 1.169. 1.169. Ya, entonces, ahora sí, vamos al apunte y calculamos. Ahí está, entonces tenemos los valores y por lo tanto tenemos que el PIC50, en base a esto, el PIC50 desde la última ecuación, el PIC50 sería igual 0,016 por 1.169 al cuadrado más 0.449 por, otra vez, sigo acá, 1.169 más 0.072 por 0.647. Ahí estamos. Más muy bien, más ¿cómo se llama eso, no es cierto? Como el intercepto de la recta, más 1.557. Bien, ahí tenemos entonces los valores, como ustedes pueden ver, y veamos cuánto nos da nuestro PIC50 predicho. PIC50, apliquemos calculadora y veamos cuánto da. Bien, entonces la suma da 2.15. Ya, ese es el PIC50. Y el S50 da 0.007. Gracias, entonces, exacto. ¿Cómo se hacía eso? Ya, Menos 2.15. ya, muy bien. Entonces, el IC50 es 10 elevado a menos 2.15. Muy bien. ¿Y eso en qué me va a dar? Porque resulta de que acá cuando no tenemos nada, nos va a dar molar. Ya, entonces da, perdón, ¿cuánto era el valor? 0.007. 0.007. ¿Okay? 7 milimolar. Claro, porque ahora tenemos que decir que esto expresado de esta manera no es muy razonable. Movamos la coma. 1, 2, 3, 7 milimolar. Bueno, están buenos. No.
No, o sea, si ustedes me preguntan a mí, para efectos de toxicidad en mosquitos, si usted está buscando un insecticida, ok, hay que ocupar esa concentración, ¿ya? Si no es tóxico para el humano, no hay problema, ¿no es cierto? Nos va a rociar probablemente plantas con esto. Se va a gastar más masa. Entonces, económicamente puede que ahí a la industria no le guste porque necesitamos más masa para matar, más gasto económico. Muy bien. Entonces, llegamos a un valor de 7 milimolar de la toxicidad para este compuesto. Entonces, y ahí es donde ustedes dicen, pero profesor, es que tal vez podemos conseguir un mejor efecto. Delante había visto que los yodos eran buenos, ¿se acuerdan? Entonces podría tener yodo acá y ahí de nuevo calcular y ver cuánto da. O podríamos tener este mismo grupo 3 veces. ¿Se fijan? Entonces eso como tarea les queda a ustedes calcular cuánto dan esas variaciones. Eso ya es hacer cosas, es estar diseñando algo a partir de una ecuación. ¿Lo ven? Bien, entonces en estos minutos que nos quedan vamos a ver algunos ejemplos concretos que tenemos ya. Pero primero algunas cuestiones prácticas. Miren, aparte de la ecuación numérica, ¿tenemos que graficar algo? Sí, porque este monito acá, a mí me gusta dejar estas cosas así indelebles, grabadas en la mente de los estudiantes, porque un mono dice más que 1000 palabras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hacer el mono. ¿Qué mono? La gráfica de qué cosa. ¿Qué sería esto? Perfecto. Entonces esto sería el PIC50. Vamos a decir acá el X. X es el PIC50 experimental. Y el Y es el PIC50 calculado. Recuerden que experimental es lo mismo que observado, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso verifica que son buen modelo. Ya, es exacto. Con esto verificamos tal cual que el modelo es bueno. O sea, si uno ve el cuadrado de eso, mientras más cercano a uno, exacto. es un mejor modelo. Y ahí ya hay varias cosas bien finas que mencionar. Por ejemplo, aquí, evidentemente esta recta está más o menos buena. La distribución de puntos es apropiada. Hay una buena distribución de puntos. Sigue aproximadamente la linealidad. Y ustedes dirán, bueno, para efectos de publicación, ¿basta con decir que se ve más o menos bueno? No, un paper lo dice de manera más específica, o sea, hay variables que uno calcula para esto, ¿ya? Entonces uno dice, sí, la recta está aproximadamente bien, pero ¿qué pasa si en realidad, miren, qué pasa si en realidad la recta y igual x es esta? Esta es la recta y igual x, que sería la situación ideal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahora seamos honestos. ¿Esto quedó igual que la recta y igual x? No, se está desviando. Ahora ustedes dirán, pero hay cierta tolerancia. Sí. ¿Cuánto? Bueno, el problema es que no nos podemos desviar mucho, porque si la recta se desvía mucho, dos cosas. ¿Cómo es la predicción para compuestos con baja actividad? Los que están de aquí para atrás. Ya, o sea, a los de baja actividad, ya, pero miren, veamos primero esta parte. Les sobreestima el valor calculado. O sea, a los compuestos malos les predice como si fueran mejores, porque estamos por arriba. Y a los compuestos buenos les predice como que son peores, porque están debajo de la recta. ¿Se entiende? Entonces, esa es la primera interpretación, ¿ya? Que la recta con este tipo de desviación sobreestima a los malos compuestos y subestima a los buenos compuestos. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos que ajustarnos. Ojalá que sea lo más parecido a la recta y igual x. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿basta que sea paralelo? No, ojalá que esté más o menos dentro de este rango, porque también podría obtener una recta y igual x de este tipo. ¿Qué pasa si todos los puntos dieron por acá y me da una recta así? Es paralela a la recta igual x, pero está por acá arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está sobreestimando todas las predicciones. Así que tampoco sirve. Por muy paralelo que sea a la recta igual x. Ya, y antes de dar más explicación, miren, todos los otros modelos son malos modelos. Este obviamente es malo porque tiene una correlación inversa. Y alguien puede decir, pero profesor, ¿y este por qué es malo? Si el R da 0,9. Porque miren, acá en realidad
tenemos dos familias de compuestos. Se explicaría mejor la actividad si yo separara en dos conjuntos los compuestos y buscara una regresión para estos y una regresión para estos otros. ¿Se entiende? Tenemos dos familias de compuestos. Bueno, esto de acá, el R06, pero en realidad son tres rectas que van para abajo. Esto en realidad nos ajusta también a una recta. ¿A qué se parece más esto? Exacto. Entonces, esto se parece más a una curva de tipo semilogarítmica, o sea, así. Y la última tiene un R de 0 porque es una parábola. ¿Ya? Entonces, ahora voy a dar algunos valores adicionales ya para esta recta de acá arriba. Entonces, la pregunta que surge ahora, mi modelo Cusar, ¿cuánto se puede desviar de la recta y igual x? La respuesta es la desviación establecida según literatura, la desviación de la idealidad, la desviación tiene que ser menor a un 15%. ¿Okay? Eso va en el interceptor. Se puede estimar de varias formas, ya esto menor al 15%, miren, lo podemos estimar con, por ejemplo, decir que la pendiente de la recta tiene que ser menor o igual a 1.15 y mayor o igual a 0.85. Profe, pero ahí tengo una duda porque la pendiente depende de cada peso. Sí, pero vamos a tener una única pendiente. O sea, cuando usted grafique esto, ¿no es cierto? Vamos a tener un único valor para esta recta. La pendiente de esta recta me refiero yo. Okay, vale. Porque la pendiente de esta es 1, ¿no es cierto? Ya, la pendiente de esta recta tiene que estar en ese rango. 0.85 a 1.15. Si se cumple eso, nuestro modelo es bastante aceptable. ¿Se pueden calcular otros parámetros estadísticos aparte de eso? Sí, se pueden calcular, y es lo que yo les había dicho en otro momento, que del total de conjuntos, ¿ok? Del total de moléculas, tenemos que crear dos conjuntos. Exacto, el training set y el test set. Obviamente aquí Hansch tenía poquitas moléculas, entonces todas fueron training set, las 14. Entonces, como todas fueron training set, el R cuadrado idealmente tiene que ser mayor o igual a 0,8. Si eso se cumple, entonces decimos que tenemos un modelo aceptable. Hay otras métricas que se pueden calcular que ya son más específicas y esas las podemos ver después más adelante con algún ejemplo concreto. Por ejemplo, se puede calcular lo que se llama el MAE, o que no es otra cosa que la desviación de los residuales. Se puede calcular también otro parámetro que se llama la suma de los residuales estandarizados, y se puede hacer un gráfico con eso también. Entonces hay otra serie de parámetros que se puede calcular, porque a veces no está muy claro si el modelo es bueno. A veces cuando estamos en los límites, ya uno dice, pero ¿cómo con otra variable argumento que mi ecuación sí vale, que es válida? ¿Ya? ¿Y por qué digo eso? Que es tan importante argumentar que la ecuación es válida, por lo que les voy a mostrar, miren. Se van a reír cuando vean esto. ¿Por qué? Limones mexicanos al rescate. Entonces, ¿qué tienen que ver los limones mexicanos con el Cusar? ¿Ah? Y está así, y está publicado ahí. Ya, porque resulta de que para hacer un llamado de atención a la comunidad, o sea, más que burlarse, lo que buscaban los autores era hacer un llamado a toda la gente que hace Cusar, porque resulta que se encuentran ecuaciones absurdas. Yo he visto ecuaciones, por ejemplo, con descriptores, tienen un nombre, topológicos, pero después no hay una manera de que esos descriptores expliquen la actividad biológica, o sea, el mecanismo de acción. ¿Cómo yo con esos descriptores explico el mecanismo de acción? Es muy difícil. Pero miren acá, dice que a mayor cantidad de limones importados desde México a Estados Unidos,
se ve que hay una disminución en los accidentes de tránsito fatales a través del tiempo. Y con un R cuadrado de 0,97. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que la ecuación dio muy bien, pero la correlación es absurda. ¿Ya? O sea, no es que los accidentes estén bajando porque la gente está importando o se están importando o comiendo más limones. Entonces, lo que se quiere mostrar ahí es que en realidad en Qusar, mucho cuidado porque a veces uno puede obtener correlaciones de lo que sea y da un buen R cuadrado. Pero la pregunta es, ¿pero eso explica la actividad biológica? ¿Puedo explicar un mecanismo de acción con eso? ¿Puedo diseñar una molécula con descriptores raros, abstractos? Entonces, ese es el llamado de atención que se buscaba con este paper. El Qusar de los limones. Ya, entonces, volvemos acá ahora. Y como les digo, más adelante podemos ver otras métricas. Solamente para terminar ahora, para concluir, algunos pequeños ejemplos, ¿ya? Con el caso de la lipofilia, bueno, esto ya explicamos la ecuación de Hansch, ya explicamos qué es la lipofilia, ya explicamos que la lipofilia sigue una distribución parabólica invertida respecto a toda la familia de compuestos y que si tengo una ecuación que no es cuadrática, estamos en la primera parte de la curva. Pregunta, esta ecuación que está aquí abajo. ¿Ya qué me pueden decir con la interpretación mecanística de eso? Ya, bien. Aquí es donde hay que integrar todo lo que hemos visto. A ver, primero, hemos visto farmacóforos hasta el cansancio y este se nos ha repetido mucho. ¿Qué es eso? Excelente, ya. Entonces, lo primero es recordar, estos eran agentes beta-lactámicos. Muy bien, ahí está el anillo farmacóforo responsable de la actividad biológica. ¿Qué actividad biológica? Bueno, antimicrobiano, y habíamos dicho de que inhiben enzimas responsables de la síntesis de la pared celular bacteriana. Y esas enzimas tienen una serina nucleofílica que se enlaza covalentemente al beta-lactámico, particularmente a esa posición, y de esa manera la enzima queda inhibida, ¿ok? Una serina que ataca justo ahí. Ya, entonces eso era para recordar un poco, pero no es necesario, dijimos, conocer la proteína para hacer un estudio Qusar. Lo que encontraron, y de esta manera se diseñó la amoxicilina, ¿les suena eso? Amoxicilina. Claro, y miren, ¿y por qué? Observen lo siguiente. Bueno, de ahí vamos a dibujar qué tiene la amoxicilina. Ya, pero lo que encontraron fue esto, que para los antibióticos beta-lactámicos, porque la amoxicilina es sintética, no es un producto natural, ya la penicilina sí es natural, para los antibióticos beta-lactámicos naturales y para algunos que ya se estaban creando, encontraron que la actividad biológica, recuerden que esto es el PIC50, ya soy insistente con eso para que no se le olvide nunca, es menos 0,5 app por pi más un intercepto cualquiera. Entonces esta ecuación es súper simple, corta, no tiene más información que pi. Pi es la lipofilia del grupo X conectado al anillo aromático, ¿ok? Entonces pi es la lipofilia. Entonces la pregunta es, ¿qué me conviene conectar en X? ¿Grupos lipofílicos o hidrofílicos? Exacto, tal cual, es ahí el punto. Por eso que es importante aquí fijarse en el signo. Me conviene entonces insertar grupos X hidrofílicos. Entonces, conclusión, necesito un grupo hidrofílico conectado ahí. Y ahí uno dice, hidrofílico, la molécula tiene que llegar al target. Sí, pero es que estos actúan en la pared de la bacteria, no necesitan entrar. Por eso entonces que algo hidrofílico favorece la movilidad molecular para que llegue a la superficie, donde hay muchas cargas electrostáticas, iones, sales, lo que sea, no necesita entrar. Y además hay otro factor que es implícito en la ecuación, que vamos a ver ahora, pero el punto es que cuando ellos vieron eso, dijeron, podemos probar esto, y alguien dijo, lo más simple, lo más hidrofílico, un grupo clásico de hidrofilia, ¿qué grupo hidrofílico por excelencia? Un alcohol, 1H. Entonces, si vamos para acá, miren acá, aromático, porque va a estar conectado a un anillo de benceno, acá esta parte, entonces ese valor de menos 0,67 aplicaría.
¿Ya? Menos 0,67 es el más hidrofílico de la serie. Sí, ¿no es cierto? Entonces, como es el más hidrofílico de la serie, hay que colocar un alcohol. Y dentro de las razones para insertarlo en posición para, está también que sintéticamente era más factible. Entonces dijeron, vamos a conectar un alcohol en la posición para, y eso es lo que tiene precisamente la molécula de amoxicilina. La amoxicilina tiene un alcohol en posición para, ¿okay? Conectado acá en el anillo aromático, justo acá en esta posición. Así que vean qué interesante, cómo a partir de una ecuación ya se les ocurre conectar algo hidrofílico y dio bastante bien, y no solo que dio bien, sino que este alcohol permitió que la molécula fuese activa por vía oral. La amoxicilina se puede tomar por vía oral, a diferencia de la penicilina, por ejemplo. Otra observación, noten que esta ecuación Cusar fue hecha con 20 moléculas y tiene un R de 0.827. Entonces, a partir de 20 moléculas logramos la creación de algo completamente nuevo y eficaz. No tengo la desviación estándar reportada acá para haber calculado cuánto era el margen máximo de tolerancia, y con ese valor ustedes pueden predecir el PIC50. Ya ahí habría que introducirlo porque da menos 0,67, entonces quedaría el PIC50 igual menos 0.445 por menos 0.67 y más 5.673. Entonces nos da un PIC50. Y rapidito, para tener el valor solamente, ¿no es cierto? Y con eso quitamos la idea. Ya, me da 5.97. Espero no haber tipeado mal, ¿sí? 5.97. O sea, estamos cercanos a 6. Tenemos un valor cercano al rango micromolar. Ahora alguien puede decir, micromolar tampoco es como la octava maravilla del mundo. ¿Saben cuál es la gracia? Que los antibióticos beta-lactámicos tienen un tremendo margen de tolerancia y se toman dosis altas. Por ejemplo, la amoxicilina, ¿cuánto es la dosis? Puede llegar a ser 1 gramo cada 8 horas. Una dosis brutal. ¿Lo ven? Entonces hay un ejemplo concreto de que es posible crear cosas. Nos quedarían algunas pequeñas cosas, pero la otra clase, como es poquito lo que nos queda ver, la otra clase rematamos con eso, y sí, la otra clase vamos a estar buscando nuestras correlaciones en la base de datos que les voy a hacer llegar. Así que espero que hayan instalado el programa, y si no me avisan. Ya, si es que han tenido problemas, ¿ya lo instalaste? O sea, hay uno que